es que todo el tubo digestivo, en el capítulo 65, todo esto, por favor, estamos a puertas de los otros exámenes que se vienen. Ahora les quería preguntar, vamos a hablar primero de gastroexamen, ¿no? Para no estar dando uno del gastroexamen, solo para echar en contexto. ¿Sí? Habíamos hablado de que este capítulo 65 nos habla de lo que son las secreciones gastrointestinales, ¿correcto? Y de hecho, de estas secreciones gastrointestinales habíamos hablado de la saliva. Aquí voy a poner las secreciones. La saliva, ¿sí? Habíamos hablado de las secreciones que en realidad tienen todo el tubo digestivo. Tiene principalmente enzimas, moco y agua, ¿sí? Pero no iría a eso, sino la saliva. Las otras secreciones del moco, que se produce ¿dónde? En todas partes del tubo digestivo, pero aquí el moco que se produce en el esófago, ¿sí? Las otras secreciones, ¿cuáles eran, por favor? Del estómago. Estas secreciones del estómago eran ácido clorhídrico. ¿Cuál era? Pepsinógeno, factor intrínseco y lo que era la secreción del moco. Ya, esos son elementos importantes. Ahora, en lo que es estómago, por favor, creo que hemos hablado muchos elementos clínicos. Uno de ellos es entender de que el estómago va a producir sus jugos gástricos mediante varios mecanismos. Uno de esos mecanismos, ¿cuáles eran? La estimulación de la gastrina, ¿ya? La estimulación de la histamina, la estimulación de la acetilcolina. ¿Correcto hasta ahí? ¿Ya? ¿Sí o no? Les he explicado cómo se produce ácido clorhídrico. ¿He dibujado la célula o no? ¿No? No. Bueno, o sea, nos hemos quedado en la parte gástrica solo sí. al empezar. Sí. ¿Sí? Ah, ya, bien. Entonces creí que habíamos hecho la secreción gástrica. Bien. No he dibujado las glándulas oxínicas, pilóricas, ¿verdad? Bien. ¿Sí? Cada célula. Pilóricas, entonces he dibujado eso. Entonces, a ver, solo para entrar en contexto. A ver. Ya, está bien que me han dicho. Entonces, aquí vamos a entonces ir a la secreción gástrica. La secreción gástrica es una de las más importantes y el estómago va a producir principalmente ácido clorhídrico, pepsinógeno, no pepsina, ¿sí? Factor intrínseco y moco, ¿sí? Dentro de todo esto es necesario que entiendas que solo para recordar, porque sé que les he dibujado las glándulas, en el estómago hay dos tipos de glándulas. ¿Cuáles son esos dos tipos de glándulas? Las oxínticas, ¿ya? Y lo que serían las glándulas pilóricas. ¿Sí? Por favor, toma en cuenta, esto es muy importante. ¿Sí? Esto de las resecciones gastrointestinales en cirugía les van a preguntar. No creas que es un chiste lo que estás haciendo. Te digo, es importante hacer esto y que ustedes estén bien preparados, ¿sí? Incluso preparados para poder optar, para incluso pasar. Algunos creo que en su cabecita están de que estoy hasta cierto curso y me paso al estatal, ¿correcto? ¿Ya? No se olviden que el estatal no les va a recibir si no tienen, si yo haya escuchado y hablado con un amigo, ¿sí? Que también trabaja ahí, no les van a recibir si la facultad no tiene por lo menos 10 años de antigüedad, así que no piensen, no van a pasar al estatal, así de sabios. ¿Sí? Eso es lo que me han dicho oficialmente, porque han dicho así las autoridades. Especialmente eso, ahora pueden recibir quizás de la Católica de Santa Cruz, si quieren, ¿no? ¿Ya? Pero si no tiene oficialmente 10 años de antigüedad la carrera, no les van a recibir. Y yo te digo, en estatal es autoridad, no es como aquí, estudiar, venir, les va a valer. Bueno, ustedes no son para eso, ni siquiera pagan bien. ¿Ya? Esa es la verdad, ni siquiera esas cosas es hecho oficialmente, les digo, eso es lo que me han comentado, como comentario. No sé si será cierto, pero sé que habían indicado eso, hecho oficial. Entonces, para incluso pasarte a cualquier universidad, tienes que estar preparado, y tienes que poner todo el empeño posible. Como les digo, ustedes a veces ni pagando la universidad vienen, imagínate en clase de estatal, no creo, porque ni va a salir más que el título, ¿no? Y eso no es cierto. Bien, entonces aquí están las glándulas estas. De las glándulas que te había dibujado, ¿cómo habíamos dibujado las glándulas? Pues las glándulas oxínticas eran unas glándulas que tenían unas células. Estas células estaban, estas células de aquí, por ejemplo, eran las células mucosas de quién? Bueno, mucosas del cuello. ¿Qué hacen estas glándulas mucosas del cuello? Producen ¿qué? El moco que va a lubricar, el moco que va a proteger el estómago y todo eso, ¿sí? Por debajo de ellas están las glándulas parietales, las células parietales, no son glándulas, las células parietales. Estas células parietales, ¿qué es lo que hacen? Producen
ácido clorhídrico y factor intrínseco. Ya en cambio estas producen moco, por eso se llaman glándulas mucosas. ¿Ya? Y hay unas células que están en el fondo, y estas células que están en el fondo son las células principales. ¿Esto hemos hablado, hemos dibujado? No. Bien, entonces voy a destacar esto. Entonces, estas células producen pepsinógeno. Creí que había hablado, entonces les explicaré con lujo de detalles la secreción gástrica. ¿Sí? Ahora, estas células del cuello se llaman células del cuello. ¿Sí? Esto se pregunta en el examen. Y siempre se pregunta, incluso hay preguntas de residencia médica de solo los tipos de glándulas, porque de aquí viene el entendimiento de las gastritis. ¿Ya? Entonces no he dibujado nada de esto. ¿Sí? Bien, entonces estas son las glándulas las células, no son glándulas, células mucosas del cuello. ¿Ya? Estas son las células parietales. Estas células parietales, ¿qué es lo que producen? Ácido clorhídrico y factor intrínseco. Son de la pared, por eso vienen de parietales. Estas están en el cuello de la glándula. ¿Sí? Todo esto es la glándula oxíntica, que es una glándula compleja o compuesta. ¿Ya? Y estas células son las células principales. Estas células principales producen pepsinógeno. ¿Ya? Entonces, ¿cuántos tipos de células hay en una glándula oxítica? 3 tipos de células que van a producir principalmente secreción exócrina, pero no son ellas las únicas. Por si acaso, esto es más importante. Además, hay otro tipo de células que se llaman las enteroendócrinas. Ya, estas células, esto es pregunta de examen, ya vas a ver cómo tienes que abordar esto. Estas células enteroendócrinas producen hormonas, pero estas hormonas van a ser liberadas a la sangre, es pregunta de examen. En cambio, estas liberan a la luz del conducto. ¿Sí? Estas células enteroendócrinas, como su nombre lo dice, producen hormonas. ¿Ya? Y esas hormonas pueden ser desde incluso gastrina, terminando por lo que es histamina y otros mediadores que son péptido vasculointestinal, una cosa. ¿Ya? Entonces, esto en el estómago, en primer lugar, esto tienes que saber, las células enteroendócrinas. ¿Sí? Ahora, esta es una glándula oxítica. ¿Sí? Ahora, muchos de ustedes se preguntarán, ¿es importante? Sí lo es. En cirugía te va a ser importante. ¿Por qué? Porque cuando un paciente, por decirte, se les reseca, voy a dibujar aquí abajo nomás ya, al paciente se le va a resecar el estómago por algún tumor o algo por el estilo, ¿ya? Y que esté en el cuerpo y en el fondo gástrico, entonces prácticamente no va a tener uno de los elementos más importantes que debe producirse para el proceso digestivo. O sea, que debe producirse, sí, para el proceso digestivo, y es ácido clorhídrico. ¿Ya? Sin olvidarme que el factor intrínseco sirve además para qué. Hemos llevado el sangre, por favor, el examen, si no me equivoco, es respiratorio y sangre. ¿Qué función tiene este factor intrínseco? Y está relacionado con la sangre. ¿Sí? ¿Cuál era? De la vitamina B12. Exacto. El factor intrínseco ayuda a la absorción. ¿A la absorción de quién? De la vitamina B12. Eso quiere decir que este paciente, si por alguna razón le resecaríamos el fondo gástrico, el cuerpo gástrico, no va a producir este factor intrínseco. Al no producir, no va a tener la vitamina B12 que se absorba, o sea, no va a poder absorber. ¿Y qué va a desarrollar este paciente como tal? ¿Qué enfermedad? ¿Una anemia? ¿Qué anemia? Perniciosa. Perniciosa. Por favor, haz el esfuerzo de aprender, ya empezar a hablar conmigo, ya eres, o sea, yo no estoy hablando ya con gente que no tiene ningún conocimiento. Ya tienen un conocimiento de anatomía, ya tienen un conocimiento de esto. Yo en serio que estoy hablando ya con gente que incluso está mejor preparado que yo mismo en anato. Deberían eso demostrarme a mí. Y es para ustedes, no para mí. Demostrarme en la materia, pero para ustedes. ¿Sí? Entonces, la anemia perniciosa. ¿Por qué se llama perniciosa? Porque es exactamente por la falta del factor intrínseco. ¿Ok? Ya, esta entra dentro de las anemias megaloblásticas, por si acaso, ya, si se les pregunta en el examen. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacen estas glándulas? Son importantes en todo este proceso de lo que es la digestión. Vamos a dibujar una glándula, en este caso pilórica. La glándula pilórica es un poquito más simple.
es similar, es un poquito más simple. Y la glándula pilórica, voy a ver por qué lo hemos hecho, está bien. La glándula pilórica está en el antro pilórico. ¿Y qué es lo que producen esta glándula pilórica? En realidad producen dos elementos, ¿sí? Producen moco, estoy dibujando con el mismo color, entonces hay unas células mucosas, ¿sí? Que van a producir el moco. Este moco va a lubricar, va a ayudar en el proceso de formación del quimo, ¿ya? Y lo que más va a tener en último lugar son las células principales. Todas estas células principales, ¿sí? Van a producir, en este caso, no pepsina, por si acaso. El pepsinógeno es lo que produce precisamente el pepsinógeno es lo que produce la glándula, ambas glándulas. El pepsinógeno es como la parte inactiva de la enzima, ¿sí? Ya vamos a ver en el siguiente capítulo, porque en el siguiente capítulo se explica todo esto, ¿sí? Entonces esas son las dos, una glándula oxípica, una glándula pilórica. Ya, hay otros elementos que puedo destacar en el estómago, sí, hay glándulas unicelulares, caliciformes y todos esos elementos. Bien, ahora, lo que sí tienes que siempre entender y conocer, que por ejemplo el estómago, ¿sí? El estómago, después vamos a hablar de su pH, pero aún así, dependiendo de los libros, el pH del estómago puede ser de 3.5 a 4.5, 3 más o menos, ¿ya? Pero hay un detalle, cuando te dice cuánto es que la concentración del ácido clorhídrico en el estómago, es más o menos unos 155 miliequivalentes por litro. Esto tienes que saber, se pregunta, ¿ya? En cambio, algo hay otra sustancia, ¿sí? Y esta sustancia que puede también estar en la luz del estómago es el cloruro de potasio, ¿sí? El cloruro de potasio, ¿sí? Que es el otro elemento que tienes que saber, es el cloruro de potasio, ¿sí? Está en unos 15 miliequivalentes por litro, en pequeña cantidad. Ahorita ya vas a entender por qué te estoy dando esto, ¿sí? Entonces hay una alta concentración de ácido clorhídrico y un poquito de cloruro de potasio. Ya vamos a entender por qué. Entonces, de esa manera, ¿sí? Hasta aquí es la primera parte, qué tipos de glándulas están componiendo el estómago. En este caso, entonces, aquí tienes glándulas que son las famosas glándulas oxípicas, ¿ya? Y aquí están las glándulas pilóricas, ¿sí? Y ya sabes qué es lo que producen. Vamos a ir ahora a la parte de lo que es la parte molecular, porque esto es la parte grande nada más, y vámonos a la parte molecular, ¿sí? Algunos de ustedes sé que han experimentado así, gastritis y todas esas cosas. Entonces, para eso tienes que entender qué es lo que pasa y qué es lo que hace una célula parietal, porque la célula parietal es la que produce ácido clorhídrico. Tienes que saber el mecanismo de producción del ácido clorhídrico. Lo voy a hacer con otro color porque necesito poner aquí al vaso sanguíneo. Entonces, voy a poner al vaso sanguíneo, ahí está, este es el vaso sanguíneo, ¿sí? Y en tu libro, este dibujito está un poquito diferente, pero esto es la base de todo y esto es lo simple, no es más otra cosa. Entonces, mira por favor, voy a dibujar una célula, en este caso una célula parietal, ahí está la luz de lo que sería el estómago, allá se va a secretar la hormona, perdón, el ácido clorhídrico, porque sí van a ser efecto hormonas, pero este es aquí el ácido clorhídrico. Bien, entonces, ¿cómo se forma el ácido clorhídrico? Entonces, sígueme, por favor. Resulta que esta célula capta el CO2 de la sangre, o si no, ella produce ¿qué? CO2, ¿sí o no? Porque en su metabolismo produce CO2. Este CO2 se combina con el agua. Esto se pregunta en los exámenes, les vuelvo a decir, ¿sí? Y este CO2 que se combina con el agua forma lo que es ácido carbónico. Espero que me estés siguiendo, ¿sí? Te vuelvo a decir, quieres ser exitoso, quieres incluso ser competitivo cuando salgas e irte a una católica de Chile, católica de cualquier pinche parte, que tienen ya facultades más establecidas, tienes que demostrar solvencia académica. Si no, no vas a poder. Lo peor que nos van a hacer quedar mal. Y necesitamos todos estos detalles. Ya vas a entender por qué debes saber esto. ¿Ya? El ácido carbónico no puede quedarse como ácido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Se disocia en forma de ¿qué? De bicarbonato y lo que serían ¿qué? Hidrogeniones. Estos hidrogeniones, ¿sí?
¿qué van a hacer? Se van a bombear a través de lo que sería la bomba de protones, que está aquí en la parte apical de la célula, ¿ya? Y esta bomba de protones, ¿qué va a hacer? Va a bombear al hidrogenio hacia la luz. Pero a cambio de ese hidrogenio que ha sido bombeado, lo voy a poner con el mismo color, ahí está, con el mismo color, ¿sí? A cambio de eso, esta va a ingresar, ¿qué? Potasio. Entonces, esta bomba es una bomba primaria de protones o de hidrogeniones. Entonces, ¿esta qué es lo que necesita cuando es primaria? ATP. ¿Sí? Entonces, fíjate cuán importante es esta bomba para expulsar a los hidrogeniones hacia afuera. Ya tenemos hidrogeniones sueltitos, pero entonces necesito ¿a quién? Al cloro, para que se forme ¿qué? Ácido clorhídrico. Aquí, en la parte vasobasal, escúchame bien, existe una otra proteína. Es una proteína contratransportadora, así te lo voy a poner. ¿Ya? ¿Qué contratransporta? Entonces, intercambia al bicarbonato que ha sido producto de esa reacción. ¿Sí? Y en contraparte, o sea, para la parte contraria, ingresa el cloro. Así es. O sea, lo hace por contratransporte. ¿Ya? Esta es una bomba secundaria de contratransporte de bicarbonato cloro. Y esta es la única que utiliza ATP. Así es. Ahora, escúchame bien. Este cloro que ha ingresado aquí, ahí está el cloro que ha ingresado, va a migrar hacia la parte apical y por canal iónico el cloro va a salir a la luz del estómago. Entonces aquí ya tenemos ¿qué? Hidrógeno y cloro. ¿Qué va a formar los dos? Los dos van a formar ¿qué? Ácido clorhídrico. Y ahí tenemos el ácido clorhídrico formado. Entonces este es el mecanismo de formación del ácido clorhídrico. Pero ahora, yo necesito que entiendas algo y esté en tu libro. Y si no está, casi todos los colegas lo que hacen, te van a dar y tendrían que dar. O sea, todos. Ahora, no sé qué pasó en el libro. Hoy día estaba escuchando una exposición igual de mis estudiantes y no lo habían ya desechado, o sea, no está en el libro el síndrome de Solinger-Ellison por el gastrinoma que les dije, ¿se acuerdan? Tumores de las células G? Debería estar porque está. Y generalmente los colegas siempre dan y siempre preguntamos, pero ya les he dicho, si les preguntan ya sabes a qué se refiere. Aquí hay un detalle interesante que sé que está en el libro. Entonces, si yo quisiera ver a esta bomba de protones, no te olvides que cómo se vería. ¿Sí? Esta es la bicapa ¿qué? Fosfolipídica. Ya, fíjate por favor, la bicapa fosfolipídica. Y esta bicapa tiene a esta bomba de protones, algo así, si quieres tomar, que necesita ¿qué? ATP, así. Entonces, ¿qué es lo que hace esta bomba? Bombea hacia afuera. ¿Qué es lo que bombeaba? Los hidrogeniones e ingresa hacia adentro el potasio. Entonces, ¿cuál es la importancia clínica de saber esto? En realidad, la importancia clínica radica en los pacientes que toman omeprazol o cualquiera de los IBPs. ¿Qué es un IBP? Inhibidor de bomba de protones. Entonces, omeprazol, lansoprazol, yo voy a utilizar como IBP en el examen, así que estarás escuchando. No me dicen, ¿qué significa esto? ¿Sí? IBP se llaman en realidad. Igual el libro dice inhibidor de bomba de protones, pero se los pone como IBP. El omeprazol, lansoprazol, esomeprazol, cualquiera de esos. ¿Qué hace? ¿Sí? Este fármaco lo que hace es bloquear esta bomba. Sí, eso es lo que hace, bloquea la bomba. Entonces, ¿qué pasa? Al bloquear la bomba, ¿qué es lo que va a pasar? No se va a bombear ¿qué? Hidrogeniones. Sí, muchos me dicen, entonces doctor, ¿qué va a pasar con el hidrogenio que se queda? Porque no lo podría acidificar a la célula. No, porque hay un detalle, no te olvides que estas reacciones son en doble, ¿qué? En doble sentido, ¿te acuerdas o no? Entonces las reacciones van de ida y de vuelta, siempre, estas reacciones van de ida y de vuelta. Entonces, ¿qué hace si este hidrogenio no se expulsa? Este hidrogenio automáticamente va a revertir y el CO2 va a volver a la sangre o se va a eliminar a la sangre. Y listo. Entonces aquí tenemos a el omeprazol o el IBP, cómo funciona en la parte farmacológica. Esto te van a dar con muchos detalles en farmacología además. ¿Sí? Un detalle importante, estos IBPs deben tomarse siempre en ayunas. No puedes tomar cuando está el paciente con alimento. ¿Ya? ¿Qué significa? Hace efecto cuando está en ayunas el paciente.
¿Por qué? Porque lo va a hacer efecto en las membranas celulares y lógico va a adquirir buenas concentraciones, en este caso del medicamento. No sirve tomar con alimentos, no sirve tomar después de los alimentos, no sirve, debe ser preferiblemente o media hora antes de comer, a 1 hora, o antes de dormir cuando el estómago está vacío. ¿Sí? Es lo mejor que hace. Bien, hasta aquí está entendido. Bien, ¿cómo funciona el opresor? Vámonos al otro elemento que necesito destacar. Entonces, esto voy a borrar y también ya les he explicado estos elementos. Bien, ahora vamos a ir a lo siguiente. Necesito que ustedes entiendan cómo es qué estímulos hormonales promueven la formación de ácido clorhídrico. Entonces voy a dibujar la misma célula, ¿ya? La misma célula, pero ahora yo lo que voy a explicar es cómo se activa esa maquinaria para producir ácido clorhídrico, ¿sí? ¿Quién es el responsable de la activación, de la formación de ácido clorhídrico? En realidad esta célula, ¿sí?, tiene receptores. Por ejemplo, tiene receptores para la gastrina. ¿Te acuerdas que la gastrina estimula la producción de ácido clorhídrico? Ahí está. ¿Tiene receptores para qué? Para la acetilcolina. ¿Te acuerdas que la acetilcolina es del sistema nervioso parasimpático y la acetilcolina estimula todas las secreciones? Y tiene receptores para lo que es la histamina 2. La histamina 2. Entonces le vamos a poner histamina 2, un receptor en su membrana celular, lo que es la acetilcolina y lo que es la gastrina. Entonces, gastrina, receptores, ¿sí? Ahora, esto es en la luz de la... bueno, esto es en la glándula como tal, ¿te acuerdas? Y hacia allá sale la secreción. Hay un detalle, te he dicho que en las partes apicales o cerca de estos elementos hay otras células, ¿te acuerdas cuando he dibujado esto? ¿Ya? Ahí estaban las células todas, las que te lo he dibujado, haz de cuenta, ¿sí? Pero después te los había dibujado unas células que están aquí como células satélite, ¿ya? Estas células satélites son enterocromafines. Una de estas van a producir histamina 2, ¿sí? Si hablamos de las células de antro, por decirte aquí, te la voy a poner con otro color, ¿sí? Estas van a producir gastrina, ¿ya? Y la acetilcolina va a venir por las terminaciones nerviosas. ¿Por las terminaciones nerviosas de quién? Del sistema nervioso parasimpático, de las terminaciones del vago, ¿te acuerdas o no? Entonces, para que se produzca ácido clorhídrico, primero se necesita un estímulo a nivel, por ejemplo, cefálico, ya voy a hablar de esto, como por ejemplo el estímulo de ver la comida, sentir la comida, o si no, pues disponerse a comer, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Esta acetilcolina viene y se une al receptor respectivo de la célula parietal. Estoy hablando de la misma célula, solo que te lo estoy diciendo, se une, ¿sí? No es suficiente eso, pero a la par, cuando se distiende el estómago y todos estos elementos también estimulan a estas otras células, se empieza a producir ¿qué? Gastrina, por las células G, ¿sí? Y la gastrina se une porque todo esto viaja por la sangre, porque son hormonas, ¿ya? Y a la par, este mismo fenómeno y todo esto, porque todo esto se refuerza, empieza a producir histamina 2, las células enteroendógenas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa con todo esto? Cuando están los 3 receptores de la célula, ojo, esto es solo un esquema, cuidado que creas que así de grandes son, solo es un esquema. Cuando los 3 receptores están ocupados, entonces todo eso estimula a toda esa reacción aquí para formar ácido clorhídrico. ¿Estamos? ¿Sí? Ahora, hay un detalle importante aquí a destacar. Resulta que un factor de los 3, el más importante, que es la histamina 2, es pregunta de examen. No es solo la histamina, y ni es histamina única, su nombre es histamina 2, por eso se llaman receptores H2, ¿sí? Esta histamina 2 es responsable en la secreción de ácido clorhídrico en un 50%, ¿entendido? O sea, la histamina 2 es una de las hormonas más importantes para la producción de ácido clorhídrico como mensajero químico, ¿ya? Y estimula a la célula parietal para que produzca ¿qué? Ácido clorhídrico. Entonces, de aquí, ¿qué viene? Resulta que hay unos fármacos para tratar la gastritis y se llama, por ejemplo, la ranitidina, ¿sí? La famotidina, la cimetidina, está en tu libro, cimetidina, ranitidina, famotidina.
todos ellos son de la misma familia. A estos se les llama bloqueadores H2. Entonces, ¿qué hacen estos bloqueadores H2? Hacen de que bloqueen a este receptor, lo bloquean y no dejan que la histamina se una al receptor. Entonces la histamina está dando vueltas por ahí. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando no se puede unir la histamina a este receptor H2, entonces la histamina no hace su efecto. Entonces, ¿en cuánto por ciento baja la secreción de ácido clorhídrico? En 50%. Por eso es un tratamiento para lo que son las gastritis. Entonces, ya tienes dos tratamientos. Esto lo van a ver con un grupo de detalles en farmacología. Espero que lo vean porque tendría que ser. En los libros de fármaco sí está este mecanismo molecular y tienen que conocer su farmacocinética, su farmacodinamia, todo de cada medicamento. ¿Ya? Entonces ahí están los mecanismos por los cuales se activan y se promueve la secreción gastrointestinal. ¿Sí? ¿Qué más tengo que destacar? ¿Sí? La secreción gástrica, entonces va a depender de eso específicamente. Ahora, ¿qué más con todo esto? Bien, hay un detalle que también deben conocer y es que la acetilcolina y el ácido clorhídrico, mira, la acetilcolina, en este caso aquí le vamos a poner, bien, esta acetilcolina que está en la sangre, ¿sí? Esta que hace ese efecto, ya, más lo que es el ácido clorhídrico que ya se ha secretado, los dos van a estimular a la producción de pepsinógeno, los dos. Entonces, la acetilcolina estimula principalmente la producción de pepsinógeno. ¿Dónde sería? En las células que son principales, ¿sí? En las células principales. En cambio, la gastrina, la histamina 2 y también la acetilcolina estimula la producción de ácido clorhídrico. Preguntas. Bien. Ahora, cuando por alguna razón el estómago tiene exceso de ácido, todo esto te voy a preguntar en tu examen, así que por favor estarás tomando atención. No por nada, bueno, por lo menos me doy la molestia de darte algo más para que estés bien preparado, o si no, en la familia alguien te pregunte, porque lo lindo es que cuando estamos estudiando medicina, nuestros papás se sienten orgullosos, ¿sí? Que van a tener un médico en la casa, y a veces cuando estás en primer o segundo año ya creen que es médico y te preguntan a vos. Entonces te pueden preguntar, porque muchos tienen gastritis, ¿y cómo hace? ¿Cómo funciona? Entonces te puedes acordar de estas clases. Bien, entonces vamos a ir al siguiente elemento que me interesa. Por ejemplo, cuando estamos en condiciones normales, estoy hablando de condiciones normales, ¿ya? La secreción ácida del estómago se va a controlar por mecanismo de retroalimentación negativa. ¿Qué significa? El mismo estómago frena su secreción ácida. El mismo estómago lo que va a hacer es frenar la secreción gástrica o ácida cuando está muy ácido su entorno. Es muy importante esto, ¿sí? Entonces, esto es muy relevante de tomar en cuenta, ¿sí? ¿Qué más? Hablando de las secreciones, un detalle de las secreciones, por si acaso, el pico de secreción, escucha bien, el pico de secreción de ácido clorhídrico máximo en una persona normal después de comer se da alrededor de los 30 minutos a 60 minutos. ¿Qué significa? Cuando tú has terminado de comer y se está desarrollando el proceso ¿qué? ¿El proceso qué? Digestivo, y está la comida, perdóname la expresión, el bolo alimenticio, el químico en el estómago, ya entre 30 a 60 minutos despuesito de comer y hemos terminado, se produce el pico máximo de secreción de ácido clorhídrico. ¿Por qué tienes que saber esto? Porque muchos de ustedes se deben preguntar, ¿y qué miércoles? Porque esto es fisiológico, ¿sí? Resulta que cuando han debido ver las propagandas de los antiácidos, no te duermes, ¿sí? Los antiácidos. ¿Cuáles son los antiácidos? Por ejemplo, han debido ver incluso el Digestán, deben tomar Digestán, alguna vez han visto todas esas cosas. Nunca se toma despuesito de comer, aunque la propaganda sí lo hace, ¿no ve? Te dice después, no, generalmente debes tomar una media hora o una hora después de comer, porque ahí es donde se produce el pico máximo de producción de ácido clorhídrico. Lo mismo que muchos antiácidos, esos líquidos blancos, ¿se acuerdan? Alguna vez han visto, o tabletas para chupar. ¿Sí? Ahí está, por ejemplo, el Neutravin y todos ellos. Todos esos siempre se deben utilizar 30 a 60 minutos después de comer, ¿sí?
Porque en ese punto es donde se produce el pico máximo de secreción. Y eso lo que va a hacer es neutralizar esta secreción cuando el paciente tiene gastritis o algo por el estilo. Y quizás disminuir la lesión o la irritación que se produce por el mismo ácido del paciente. ¿Ya? Entonces, esa es la razón por la cual deben estos tomarse después de comer, no con la comida ni antes, porque no sirve. Hay un detalle que sí les voy a comentar, por favor, tómenlos. ¿Cuántos de ustedes han escuchado o sus familiares toman bicarbonato después de comer o al día? ¿Ya? No lo hagan, están cometiendo el peor error de su vida. ¿Ya? Y díganle a esas gentes que no lo hagan. ¿Ya? El tomar bicarbonato no es tan beneficioso, trae muchos efectos, ¿sí? Y en realidad incluso ni siquiera los antiácidos no se utilizan tampoco así nomás. Los médicos gastroenterólogos no todos utilizan antiácidos en sus tratamientos, prefieren utilizar IBP, ranitidinas, todo eso, muy poco antiácido. Algunos sí, algunos no. ¿Por qué? ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué pH tiene el estómago? ¿Me pueden decir? ¿Qué pH tiene el estómago? El pH del estómago normalmente es ácido. Ya, no voy a decir ya números, pero es normalmente ácido. Pregunta, es normalmente ácido. Entonces, ¿qué pH tendrá la bilis? Porque muchos lo que tienen es reflujo de bilis y vomitan bilis, ¿correcto? La bilis es alcalina. La bilis puede producir úlceras en el estómago por ser alcalina. ¿Entienden? ¿Ya? Y otro elemento, el estómago, si cuando el paciente, por decirles, escúchame bien, mira, ingiere estos antiácidos, ¿qué hace el antiácido? Alcalinizar. Ya, eso es lo que hace. Entonces, aquí se produce lo que se conoce bien en la parte clínica como el efecto rebote. ¿Qué es el efecto rebote? ¿Ya? Resulta que cuando tú, el estómago está con acidez, el paciente y se toma su antiácido, ¿ya? Por un cierto tiempo, ya en algunos pacientes y en la mayoría de los tratamientos, lo que hace es alcalinizar la luz del estómago. Bien, o sea, hace esto. ¿Correcto o no? Pero, ¿qué pasa? El estómago no está diseñado para un pH ¿qué? Alcalino. Entonces, ¿qué hace el estómago como mecanismo de defensa o de rebote? Va a producir más que ácido clorhídrico para volver a acidificar. Entonces, mira cómo es el mecanismo rebote. No es tan beneficioso y no se utilicen todos estos antiácidos. Y no es tan beneficioso en todos porque produce un efecto rebote. Antes, por ejemplo, el tratamiento para las gastritis, estamos hablando de los años 70, 80, te decían toma leche, porque la leche tenía calcio y alcalinizaba, pero lo peor que tenía un efecto de rebote. Y segundo, esa leche se volvía ácida, algunos elementos ácidos, entonces producía peor. ¿Sí? Eso van a ver después, pero como historia, nada más. Ahí está el ejemplo de todo lo que hizo. Bien, si hay preguntas, me dicen. ¿Sí? Ahora, dentro de todo esto, la secreción gástrica tiene 3 fases. Esto es pregunta de examen hasta de residencia médica, no solo es para el estudiante de fisiología, hasta de residencia médica. ¿Sí? Entonces, en este punto, ¿sí? Es importante tomar en cuenta las fases de la secreción gástrica. Fases de la secreción gástrica. Fases de la secreción gástrica. Así como hay fases de secreción pancreática y todo eso que ya vamos a ver. ¿Sí? De hecho, son las mismas. ¿Cuáles son las fases de la secreción gástrica? Las respuestas son las siguientes. 1. ¿Ya? Hay una fase que es cefálica. Hay una fase que es gástrica. ¿Ya? Y hay una fase que es intestinal. Entonces, estas son las fases de la secreción gástrica. ¿Sí? ¿A qué se refieren estas fases? En realidad, el estómago ya secreta sus jugos gástricos de acuerdo a fases de estimulación. Y esas fases de estimulación en realidad son más que todo nerviosas u hormonales. ¿Sí? Cuando hablo de la fase cefálica, por ejemplo, ya vas a entender a qué me refiero, está en la cabeza. Entonces, el ver la comida, el pensar en la comida, el sentir la comida, el degustar la comida, ¿sí? Eso es lo que produce y genera producción de ácido clorhídrico. Lo que me interesa es el ácido clorhídrico.
¿Ya? ¿Por qué? Porque ese es el elemento que nos va a producir gastritis. ¿Ya? Y esta fase cefálica pues está relacionada con todos estos elementos, sin olvidarme que en el libro dice, en esta parte gustativa del gusto, ¿sí? La estimulación del paladar, la estimulación de la lengua, las papilas gustativas y la estimulación de la faringe. Entonces, todos estos elementos implican la fase cefálica. ¿Qué significa, por ejemplo, esto? Si ahorita agarras cualquier cosa y te metes a tu boca y todo el rato estás haciéndole dar vuelta en tu boca a esa cosa sin que la tragues, se está produciendo la fase cefálica de la secreción gástrica. ¿Ya? Y se está produciendo ¿cuánto? 30% de la secreción gástrica. Mira, 30% es mucho. ¿Ya? Si yo te doy un dulce, lo mismo, el dulce no se va a perder de tu boca, va a estar todo el rato dando vueltas hasta que se desintegre, y en todo ese punto va a estar 30% produciendo ácido en el estómago. ¿Sí? ¿Qué más o menos pasa? Cuando tú empiezas a mover la boca, empieza a secretarse arriba todos estos jugos que es por parte nerviosa. Aquí tiene mucho que ver ¿quién? El décimo par craneal, ¿sí? La fase cefálica. Y los centros de la salivación. Entonces el estómago es como si estuviera esperando a qué hora llegue el alimento, pero nunca llega. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa con todo esto? El ver la comida. Por ejemplo, algunos de ustedes digamos que hoy bueno, no van a comer nada, van a ir a su casa y listo, un vaso de agua y chao. ¿Ya? Pero estás con hambre. Por ejemplo, hoy día no he almorzado yo, para nada. ¿Ya? He comido cosas simples, pero no he almorzado, para nada. Entonces, yo creo que si me voy a ver el canal de comidas voy a morir. ¿Ya? Eso se llama, ¿qué les he dicho? Pornografía gastronómica. Entonces, no hay que ir a hacer eso. ¿Por qué? Porque mi estómago va a empezar a producir ácido clorhídrico, ¿sí? Y ese ácido me va a hacer daño porque en realidad me va a dar gastritis, ¿sí? Lo mismo que si pienso en comida, ¿sí? Voy a oler la comida o voy a degustar un poquito de comida. Entonces, esto tiene un papel importante, por ejemplo, ya han comido biencito todo, ahora están en el examen. Les voy a poner retrasados y eso soy capaz de poner pausa. ¿Qué es irresponsable? Pero ya ni modo. Es cada uno en serio construye su futuro. Había sido cierto. Bien. Entonces, hay un detalle importante. Si el paciente tuviera gastritis, si el paciente tuviera gastritis, no lo lleves a una parrillada. Claro, le estás haciendo flaco favor. No lo lleves a una comida buffet. ¿Por qué? Porque ese paciente va a desear, y encima de lo que está con gastritis va a seguir produciendo ácido clorhídrico ese 30%. No lo hagas, mira, no lo hagas. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, de esa manera, aquí tenemos la fase cefálica de la secreción gástrica. Entonces, son estos elementos aquí importantes. ¿Sí? Vamos con la fase gástrica. No te olvides que aquí hay elementos nerviosos, pero hay otros elementos más táctiles y de todo tipo. Vamos con la fase de la secreción gástrica. La fase gástrica es la más importante, corresponde al 60% de la secreción gástrica. ¿Qué significa? El estómago, cuando tiene alimento, es donde debe producir ácido clorhídrico. De hecho, 60% de la secreción gástrica depende de que el estómago esté lleno. ¿Ya? Entonces, ¿qué estimula, por ejemplo, esta fase? Primero, estimulará nuevamente el décimo par craneal. Sigue siendo el décimo par, porque son estímulos que son nerviosos. Pero también va a estimular la distensión gástrica. La distensión gástrica quiere decir que el estómago, ¿qué pasa? Cuando le llega alimento a él, este se distiende. Esta distensión, solo el estiramiento de las paredes de la mucosa, va a promover la secreción de ácido clorhídrico. ¿Sí? Y de esa manera, ese va a ser el estímulo para producir ácido clorhídrico y pues generar una buena digestión. Importancia clínica, porque muchos de ustedes todavía se preguntan, yo sé que se preguntan mucho así, ¿por qué debo saber esto? De hecho, esto lo vas a entender mejor en farmacología, te van a explicar, o bueno, con más lujo de detalles. Resulta que el paciente que ha tenido gastritis, si alguno de ustedes les ha dado gastritis, les dicen que vas a comer pero de abocados, o sea, como el pajarito, en porciones pequeñas. No puedes comer abundantemente. ¿Por qué? En abundancia. Porque primero, lo abundante distiende el estómago. Peor, no puedes tomar gaseosa, porque no es en realidad mucho la gaseosa, aunque sí lo hace, por la hiperosmolalidad de la glucosa que tiene.
Pero no puedes tomar bebidas gaseosas porque distiende el estómago. Y la distensión del estómago, ¿qué produce? Pregunta, ácido clorhídrico. Entonces no puedes cometer el error de decirle a tu paciente y no explicarle esto. ¿Ya? Hay muchos médicos, como les digo, médicos que, entre comillas, ¿de dónde habrán sacado su título? Que no entienden esto. Y esto es básico en fisiología. Y el paciente por eso nunca sana. Y te dice, ese médico no sirve porque no me ha hecho nada. No. Lo que pasa es que no te he explicado bien para que sea efectivo el tratamiento. Y además tú tienes que seguir el tratamiento al pie de la letra. Bien, ahí están estos elementos. La fase intestinal, ¿cuánto falta aquí? Si era 30 más 60, 90. La fase intestinal corresponde al 10%. ¿Qué significa? Cuando el alimento ya está pasando del estómago al intestino, prácticamente el alimento, o sea, en este caso el bolo alimenticio ya está ¿qué? Preparado. Entonces, no te olvides que el duodeno recibe ¿qué? Un bolo alimenticio que esté bien equilibrado. No puede ser muy ácido, muy hipermolar y todos esos detalles. Entonces, ¿qué pasa? El intestino manda mensajes al estómago, en este caso por reflejos nerviosos, ¿sí? Y lo que hace es disminuir la secreción de ácido clorhídrico, porque ya ha sido preparado el quimo. No necesito más que el quimo siga llenándose y el estómago de ácido clorhídrico, ¿correcto? Entonces estos reflejos son, por ejemplo, enterogástricos. Este reflejo enterogástrico lo que hace va del retro y le dice al estómago, perdón que te diga así, que le dice, ya bájala la producción de ácido clorhídrico, ya me está pasando el quimo y está preparado. Entonces, de esa manera se controla la secreción, en este caso la secreción gástrica. ¿Sí? Vale la pena destacar que, por ejemplo, hay algunas hormonas, por ejemplo la secretina, el péptido inhibidor gástrico, ya, ojo, mira, se pregunta en el examen, secretina, el péptido inhibidor gástrico, estos dos como hormonas también disminuyen la secreción de ácido clorhídrico. Tienes que saber eso. Tienes que saber. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? Me dice. Bien. Vámonos con la secreción pancreática. Vámonos con la secreción pancreática. Bien, cuando hablo de la secreción pancreática, ¿sí? De la secreción pancreática, estoy hablando de una de las glándulas que son más importantes en el proceso digestivo en la parte del intestino delgado. ¿Ya? Es esencial de que entiendas una cosa aquí, por ejemplo, de que el páncreas produce moco alcalino. Este moco alcalino es súper importante. ¿Sí? Ojo, es un moco rico en bicarbonato. La función de este moco alcalino es neutralizar la acidez del quimo que viene del estómago. Esa es la principal función. Entonces, el moco alcalino es uno de los elementos que se produce en las células epitelioides del páncreas. Esto deben saber por histología, supongo. Y esto lo van a repasar nuevamente en fisiopatología gastrointestinal porque son los mecanismos que van a entender y van a repasar para las pancreatitis, por si acaso. Entonces, esas células epitelioides producen este moco alcalino. Como les digo, es responsable de neutralizar el pH ácido del quimo que está viniendo del estómago. ¿Ya? No te olvides que el páncreas es una glándula, ¿ya? Que tiene la forma de más o menos de una hoja, tiene una cabeza y le está más o menos abrazando el duodeno de esta forma, ¿correcto? Y esto sería la parte del estómago. ¿Sí? ¿Dónde se drena el conducto pancreático o el famoso, ¿qué otro nombre tiene el conducto pancreático? El de Wilson, ¿sí? Aquí están todos estos conductilos pancreáticos, se va a unir con el colédoco para formar la ampolla de Vatel. Y una vez que se forma la ampolla de Vatel, porque se une con el colédoco, ahí está, ¿sí? Van a estos terminar en lo que es el famoso esfínter de Otto, ¿sí? Todo esto es importante para lo que es incluso la parte de procedimientos retroanterógrados de endoscopía. Ya van a entender esto. Por eso que tienes que aprender y seguir repasando esto.
Bien, ahora esto es importante hacer. Bien, ¿quién estimula a esas células que producen moco alcalino? En realidad, las células que van a estimular no las células, las hormonas, porque es una hormona que va a producir estimulación de estas células que producen moco alcalino, es la secretina. La secretina es una de las principales hormonas que estimulan a estas células que producen moco alcalino, esas células epiteliales. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando el pH del quimo está muy ácido y todo eso? Esta secretina se produce y automáticamente se produce este moco alcalino. ¿Quién produce esta secretina? Pues la secretina es producida por el duodeno. Entonces, automáticamente, si te das cuenta, escúchame bien, aquí está el estómago y aquí está el duodeno. Cuando por alguna razón el quimo es muy ácido, entonces el duodeno reacciona. Entonces empieza a producir ¿qué? Secretina. Esta secretina por vía más o menos, en este caso endocrina, porque es lejos, va a viajar al páncreas y en el páncreas va a darle la estimulación para que produzca este moco alcalino para neutralizar el pH ácido del quimo. Sí, esto en primer lugar. El segundo grupo de hormonas que produce el páncreas, ¿sí? Las secreciones pancreáticas son las enzimas. Las enzimas son, voy a poner nuevamente proteasas. 2, amilasa pancreática. Y 3, lipasas. Entonces, estas son los 3 tipos de enzimas que produce el páncreas. De las proteasas, ¿sí? Y las amilasas, o sea, necesito darte esto porque es clínica y esto es importante en la parte fisiopatológica. De hecho, es el mecanismo más importante por el cual se va incluso a activar una pancreatitis, las enzimas pancreáticas. Estas dos, o sea, las proteasas y la amilasa, siempre están inactivas dentro del páncreas. Inactivas. ¿Sí? Ojo que tienes que saber esto, no hay inactivas. Y esto es parte de la fisiopatología y la clínica de la pancreatitis. Nuevamente te digo, cuando tengas que presentar los casos clínicos en los hospitales, en tu fase de guardia, todo esto, tendrás que aprender de todo eso, así de simple. ¿Sí? Y ya van a ver cómo es. Les vuelvo a decir, algunos, los que tengan esa pasioncita para ser médicos, lo van a hacer, pero los que no creo, porque siempre. ¿Sí? Y estos de aquí son las lipasas. Las lipasas, ¿ya? Siempre están activadas dentro del páncreas. O sea, estas están inactivas. ¿Dónde se van a activar? En la luz del intestino. O sea, ¿qué quiere decir? Estas van a estar inactivas dentro del páncreas. ¿Ya? Y se van a activar ¿dónde? Se activan en la luz del intestino. Eso es, ahorita ya van a entender cómo se activan. En cambio, estas lipasas casi siempre están activas, pero están en pequeña cantidad. Quiero decirte que la mayor parte de enzimas que se producen son proteasas. En segundo lugar, las amilasas y las lipasas son menos. Pero así menos, lo peor que están activas. Por eso que cuando un paciente tiene pancreatitis por alcohol, la pancreatitis alcohólica es una de las más frecuentes, ya seguida de la pancreatitis por coledocolitis, por los litos o las piedras que hay en la vesícula, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Como no se vierte ese contenido del páncreas porque está obstruido o de alguna u otra forma no puede salir ese contenido, las lipasas que están dentro, que ya están activas, empiezan a producir lo que se llama una necrosis grasa del páncreas y es el mecanismo por el cual se produce pancreatitis. Esto sí tienes que saber, pero esto después te van a dar para la parte fisiopatológica. Entonces ya sabes que las proteasas de amilasa siempre están inactivas, pero hay poquita cantidad de lipasas, pero ese poquito están activas, o sea, están ya activadas, pero tienen que sí o sí drenarse, porque si se quedan, se activan, no es que se activen, van a empezar a digerir el páncreas y a la par, estas lipasas, ¿saben qué van a hacer? Van a activar a estas y van a activar a estas dentro del páncreas. Por eso es que la pancreatitis es fatal, así de simple. Van a activar a una y a las otras. Entonces no puede esto estar de una manera u otra sin drenarse este contenido. ¿Sí? Por favor, tome en cuenta estos elementos. Bien, seguimos. ¿Qué más? Las células epiteliales de los conductilos, aquí están, ¿no? Y eso es lo que les dice. Además, produce agua, la base de todo es el agua, no te preocupes de eso. ¿Ya?
Ahora, ¿qué pasa con la acetilcolina, la colecistocinina y la secretina? Ya les he dicho que hace la secretina. Aunque todas ellas promueven secreción de todos estos elementos, la secretina de preferencia produce moco alcalino. Pero no quiere decir que la secretina no estimule la producción de ¿qué? De enzimas. No, o sea, son enzimas estas, ¿no? No quiere decir, sí produce estimulación de secreción de enzimas, pero más es moco alcalino. ¿Ya? Pero ahora, estas enzimas se van a estimular por la producción de ¿qué? Lógico, ¿de quién? ¿De quién? Acetilcolina. Y aquí la CCK. ¿Quién es la CCK? La colecistocinina. ¿Sí? Entonces la colecistocinina, la acetilcolina estimulan la producción de, en este caso, enzimas pancreáticas. ¿Sí? No te olvides que esa colecistocinina también hace efecto en la vesícula biliar. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta? No hay. Muy bien. Okay. Bien. Ahora, en la secreción pancreática igual existen tres fases. La fase ¿qué? ¿Cuántas son las fases? Cefálica, la fase gástrica, ¿ya? Y la fase ¿qué? Intestinal. Pregunta para ustedes, y esa es una pregunta de deducción, aunque esté en tu libro, ¿sí? ¿Cuál de estas fases es la más importante, me podrían decir? ¿O cuál tendría que ser la más importante de las fases? La gástrica. ¿Por qué la gástrica? No tiene sentido lo que le dicen, porque la gástrica... aquí está el bolo alimenticio, tendría que ser el intestinal, porque ¿dónde se vierte el contenido del páncreas al intestino? Cuando el quimo está en el intestino, es ahí donde debe verterse o liberarse esas enzimas. Entonces, de todas ellas, la fase más importante es la intestinal. Esta te dice es un 20% de importante, esta te dice 5 a 10%, y si no dice, debería decir que es más o menos así. Aquí tienes todo eso, y esta corresponde el resto, un 60 al 65% de importancia. ¿Qué quiere decir? El páncreas produce sus enzimas cuando el quimo está en el intestino. Claro, cuando el quimo está en el intestino. No puede producir sus enzimas cuando no ha llegado a él el quimo. Se está procesando. Ahora, la fase cefálica también implica, mira, 20%, no más es importante. ¿Ya? Es por eso que, por ejemplo, no sé si algunos de ustedes o han visto alguna vez, quizás les ha pasado, tenías que comer o algo, estabas dispuesto a desayunar, por ejemplo, esto pasa en el desayuno, pero resulta que te has dormido. Y lo que has hecho es máximo agarrar cualquier bocado de alguna cosa, un poco de agua, y has tomado un poco de agua y has salido a la universidad. Pero después de venir a la universidad has llegado bien todo eso por la descarga de adrenalina, porque es interesante, ¿ya? Pero después te has sentido con mucho decaimiento, incluso con el afán de querer ya no, y es las 7 de la mañana, 8, ¿ya? Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Ya? La fase cefálica estimula la secreción del páncreas, pero aunque no me crean, no solo es páncreas exógeno, también es páncreas endógeno. ¿Qué pasa? Se produce algo de insulina. Así es, algo de insulina. Entonces, ¿por qué se produce algo de insulina? Ya vamos a ver en la parte endocrina, ¿sí? No te olvides que la insulina se produce cuando estamos comiendo, y la insulina se debe encargar ¿de qué? De capturar, o sea, captar a la glucosa, y pues, la insulina se debe encargar, claro, de que las células blanco capten la glucosa, ¿sí? Pero la glucosa que viene ¿de dónde? De lo que hemos hecho, la absorción y la digestión. Entonces no hay alimento que estaba esperando, la insulina se estaba preparando poquito, pero se estaba preparando, ¿sí? Entonces lo que hace es hace bajar tu glicemia. En ese momento que te he dicho que te sientes mal, te sientes decaído, y hasta muchas personas se desmayan. Por eso le dan hipoglicemia, que dicen, ya van a ver, por eso es aquí esta fase interesante. Después vamos. Bien, en endocrino les puedo explicar, no necesitas aquí. Bien, ¿alguna pregunta, alguna duda? Me dicen, por favor. ¿Sí? ¿Qué más? La colecistocinina, que es importante para la secreción de estas enzimas. Bien, vámonos a la secreción de bilis. Vámonos a la secreción de bilis. ¿Sí? ¿Qué más de la secreción? Hay una cosa que sí quisiera decirles desde el punto de vista, en este caso, clínico. ¿Sí?
no sé si han escuchado hablar de la fibrosis quística. Fibrosis quística. En realidad la fibrosis quística es una enfermedad, fibrosis quística, o también llamado mucoviscidosis. Mucoviscidosis, ¿sí? Esta es una enfermedad penosa, ¿ya? En la cual el paciente, como su nombre lo dice, si no entiendes por esta la vas a entender, hay un trastorno en la secreción del moco. Y precisamente se destaca en esta parte, no antes, aunque antes también va a tener efectos, ¿sí? ¿Qué pasa? Este moco que se secreta en estos pacientes es súper, pero súper, ¿qué? Espeso, muy espeso, al punto de que este moco en realidad tapa u obstruye los conductos de donde se secretan las diferentes secreciones. Uno de ellos es los conductos ¿qué? Pancreáticos. ¿Y qué tienen estos pacientes o qué tienen tendencia a tener? Las pancreatitis por la obstrucción del moco. Es tan espeso ese moco que estos pacientes con fibrosis quística o mucoviscidosis van a hacer eso. ¿Ya? Ojo que les estoy dando, cuidado que me digan, ojo, no se pregunta solo los del libro en el 20%, y nos han dado, ¿cómo les puedo decir? Camino libre para preguntar y evaluar la clase. ¿Sí? ¿Qué más tengo que decirles? Bien, vámonos a la secreción biliar. ¿Sí? A ver, vámonos con eso. ¿Qué es la bilis? ¿Me pueden decir? Han llevado eso como un poco. Ay, qué miedo. No me he olvidado nada, Marcos. El hígado produce la bilis y produce alrededor de 1000 ml de bilis por día. 1000 ml de bilis por día. ¿Sí? Bilis o secreción biliar. Bilis. 1000 ml por día. Aquí ya van a ver algunos detalles interesantes. Por ejemplo, algunos de ustedes les han sacado la vesícula biliar, ninguno, ¿no? ¿Todavía? ¿Ya? Qué bien. De todas maneras, aquí hay un detalle súper interesante. ¿Ya? Algunos de sus familiares quizás ya les han sacado la vesícula, supongo. ¿Ya? Y algunos, después de que les sacan la vesícula, todo bien, sin ningún problema, ya no tienen nada más. Aunque sí pueden seguir teniendo pólipos, les aviso. ¿Ya? Pero ya no como cuando tenían la vesícula, cuando había cálculos. Pero hay un detalle. Cuando esta bilis se secreta de forma continua al tubo digestivo, les estoy dando la parte clínica solo un poquito. ¿Ya? En algunos pacientes, ¿saben qué va a producir? Síndrome de intestino irritable. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todo el tiempo, como no tiene la vesícula para almacenarse, la bilis pasa de corrido al intestino, sin ningún elemento de almacenamiento. Entonces, al pasar todo el tiempo de corrido, entre comillas, produce un mecanismo más o menos, para que me entiendas, hacia grandes rasgos irritativo. ¿Ya? Y los pacientes, algunos empiezan a experimentar síndrome de intestino irritable. ¿Qué es esto? Dolor abdominal, diarrea, estreñimiento, ¿ya? Trastornos digestivos, que se van a atribuir precisamente a la falta de la vesícula biliar. De hecho, la vesícula biliar, según algunos, no tiene una función muy, importante, otros sí, otros no. Ve como, al final no voy a discutir, pero sí puede producir algunos esto, sí, puede producir, ¿sí? Y solo la falta de la vesícula. Por eso es un poquito la parte clínica, ¿ya? Ahora, la bilis, por si acaso, no es enzima. La bilis no es enzima, no es enzima. Por lo tanto, no tiene la capacidad para digerir nada la bilis, por si acaso, ¿ya? Otro elemento importante de que tenemos que hablar de la bilis es que es un componente altamente alcalino. La bilis es alcalina. La bilis es alcalina. Y tiene los siguientes componentes: agua. Esto te van a preguntar, agua, no solo yo, más adelante te van a preguntar, agua, tiene sales biliares, estoy hablando de lo más importante, biliares, ¿sí? Va a tener colesterol. La forma de eliminar el colesterol de nuestro cuerpo es por la bilis. La forma de eliminar el colesterol es a través de la bilis, o uno de los elementos más importantes, ¿ya? Va a tener
iones, ¿ya? Y los iones son bicarbonato, también sodio, potasio, ¿sí? Y pues podemos decir que tiene un elemento que es interesante y se llama la lecitina. La lecitina. Esta lecitina no es más que una sustancia orgánica que es parte, y es alcalina, es parte de la bilis. ¿Qué me he olvidado? Que le dé el color a la bilirrubina. Exacto, aquí está la bilirrubina. Si me olvido de algo más, le van a poner ustedes. ¿Ya? Entonces, los componentes de la bilis son ellos. Hay más. Quizás los iones se tienen supuesto a todos: bicarbonato, los alcalinos, pero si tienen sodio, potasio, todas esas cosas. ¿Sí? 1000 ml por día, aproximadamente. Entonces, te imaginas, es interesante. Cuando comes, se produce más. ¿Sí? ¿Dónde se almacena la bilis? Precisamente se almacena en la vesícula biliar. En realidad, la vesícula biliar responde a muchos elementos. Dentro de estos elementos a los cuales responde, por ejemplo, va a responder a la CCK, porque produce la contracción de la vesícula, la colecistocimina. Va a responder a algunas otras hormonas gastrointestinales, un poco a la secretina, va a responder a la colecistocimina, todo. Pero también va a responder a lo que es la acetilcolina. Va a responder especialmente a la acetilcolina y a otras sustancias colagogas, así se llaman, colagogas. Los que han tenido y tienen familiares que se les ha sacado la vesícula, se les ha extraído, perdón que les diga que se les ha sacado, pero no hay problema todavía con ustedes, pero se les ha hecho una colecistectomía, ¿sí? Han debido alguna vez experimentar sus cólicos. ¿Y cuándo le da cólico al paciente que tiene piedras en la vesícula? Cuando come huevo, cuando come tomate, cuando come zapallo, cuando come maní, cuando come chocolate. Todos son colagogos. ¿Y qué hacen estos colagogos? Estimulan a la producción de estos elementos para la contracción de la vesícula y todos estos, de estas estructuras. Y cuando la vesícula está llena de piedras o barro, ¿sí? En realidad se inflama su pared, su mucosa, y se engrosa. Y eso implica inflamación de la vesícula. ¿Sí? Les voy a decir una cosa ya para empezar. En Bolivia, la incidencia de cáncer de vesícula es no más alta, y está al cáncer de hígado. ¿Sí? Muchas veces he visto pacientes penosamente de que se han dejado por su cálculo. Yo tengo cálculo, pero tiene miedo a hacerse operar. Indudablemente el paciente debe aceptar la operación. Igual mi mamá, ya habíamos diagnosticado, yo le diagnostiqué por sus cólicos, sus cálculos, por decirte 2 o 3 años antes de operar, pero ella no quería hacerse operar. ¿Sí? Y un día le da un cólico de esos fuertes y ha tenido que decir: sí, vamos a hacernos operar, ya, más bien todo bien. ¿Sí? Pero a veces pasa la gente así y se hace pasar los años por el miedo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Sí? La incidencia de cáncer de vesícula y de hígado, porque esto está por continuidad, es alta en Bolivia. ¿Sí? Porque la gente no se sabe si es la dieta, no se sabe, no hay nada exacto. Ya hay estudios de los guidelines, o sea, de los libros y todo, de que los niños nacen con cálculos biliares. O sea, ya el niño, el feto, ya tiene cálculo biliar. ¿Ya? Entonces no te podría decir cuál es la cosa, que si la dieta, que si reniega mucho, no hay razón. Pero si el paciente tiene cálculos, mejor que se haga operar. ¿Por qué? Porque los cálculos a la larga producen un cambio en el epitelio de la vesícula, se vuelve anaplásico, todas esas cosas de patología, no voy a ir a detalles, ¿ya? Y se transforma en maligno. ¿Ya? La malignidad de esto es fatal, en realidad es fatal porque compromete hígado y el paciente a veces de golpe aparece histérico. Lógico, ha tenido episodios de ictericidad. ¿Y hace cuánto se ponía así amarillo? Hace 10 años cuando era joven. Y cuando era joven ya tiene 60 y pico años. Y cuando era joven tenía 25 años su primer cólico. Claro, aguantarte tus cólicos 10, 15 años no es un chiste. ¿Ya? Por eso que los pacientes que tienen, y si tienen familiares, si tienen mamás jóvenes, papás jóvenes, la incidencia de cálculos, no he dicho cáncer, cálculos, es más en mujeres que en varones. No se sabe por qué. ¿Sí? Se cree que son las hormonas, lo que sea. ¿Ya? Más en mujeres que en varones.
pero el varón no quiere decir que no tenga, pero más es en mujeres. Entonces esto se ve más en mujeres. Les digo un poquito para que, como ustedes ya están en medicina, ya no solo van a ser, pues, ya pueden ser incluso gente que puede guiar a la familia en la parte médica y hacer prevención. Sí, esto me ha dicho mi doctor, mejor hagamos, no está bien, no está mal, o lo que sea, es mejor la dieta. ¿En serio? ¿Quieres que te dure tu papá largo tiempo? ¿No? Sí, lógico, ¿quién no quiere? O quieres, ahora los que no tienen ni modo que pedir, ¿sí? O a la mamá, o si no, quieres que cuando te cases tu esposa, tus hijos estén sanos. Ahorita no dimensionan eso ustedes. Claro, ahorita para ustedes es vivir la vida loca, pero un día van a estar en eso. Un día tu papá va a estar viejo, si tienes papá, tu mamá también. Y un día va a morir tu papá, lo tienes que enterrar vos, porque esa es la ley de la vida, que los hijos entierran a los padres y no al revés, porque sería lo peor. ¿Sí? Entonces va a llegar ese día, pero quieres que te dure lo más que pueda. ¿Sí? Y es mejor, ¿sí? Lógico, con todo lo que implica la vejez. No hay nada. ¿Sí? Ojo, entonces prevenir. Entonces, ¿qué hago? Siempre en mi familia he prevenido. A mi mamá le he diagnosticado su hipertensión, ¿ya? Y ya toma su antihipertensivo. Sus cálculos de vesícula. A mi hermana le he diagnosticado sin querer su mioma que le hemos operado. Les he hablado de un mioma gigante, ¿no? Mi hermana se ha aguantado, creían que tenía cáncer de hígado en los Estados Unidos. Me dice, estoy mal, me dice que me han dicho que tengo cáncer. No, vente aquí rapidito a tomar el avión, a los 2 días estaba, le hago todo eso, los estudios. Claro, yo no soy tan capo, pero ya como puedo hacer todos los estudios y puedo pedir, y tú igual puedes hacerlo. No, era un gigante mioma que tenía. Le han sacado todo el útero, nunca ha tenido hijos ella, pero el mioma era como del tamaño de una pelota de básquetbol, que no me creas. No sé cómo entraba en ese cuerpito mi hermano, pero apenas un poquito lo vi. Así es, nada más, pero en serio, fatal, ¿ya? Entonces, la cosa es que tú vas a cuidar a tus familiares. En serio te digo, a tu hermanito, a todos ellos, a tu mamá. Entonces, esto es parte de eso. Mi clase no solo va dirigida a entender la física, es más allá. Eso toma en cuenta. Si hay cálculos, mejor que se haga operar, de buen consejo. Ahora no te digo, va a estar mejor. Sí, lo que queremos que esté mejor. De hecho, mejor. ¿Sí? A veces tienen esas cositas, cuidado. A veces, no todos estos hacen esto. Esta es tengo una paciente que tiene esto. Justo, todo le han hecho, le han investigado tumor de colon, todo, no tiene nada, pero sí tiene esto. Él es diagnosticado esto y recién la señora está mucho mejor, pues nadie, ni el gastroenterólogo podía darle el clavo y darle el tratamiento que era preciso, no correcto, pero preciso para mejorar su síntoma. Y ahora le pregunto, señora María, ¿cómo está? He mejorado un 90% de vez. Ahí es lindo, ¿no? Que estaba mal, solo un 10%, que a veces requerimos de tortijón, pero con el tratamiento. Entonces, eso es responsable. ¿Alguna pregunta de la bilis hasta aquí, por favor? ¿Sí? Hay tantas cosas de hablar de esto, es genial, sí, es interesante, ¿ya? Y no te olvides que la bilis, ¿sí? Es esencial para, principalmente, después de todo lo que, además, algo que no me debo olvidar de la bilis, es que se eliminan fármacos y sustancias de desecho, ¿sí? O xenobióticos que le llamamos. Ya se pueden eliminar incluso algunas hormonas, todas esas cosas a través de la bilis, ¿sí? Ahora, un elemento importante, ¿sí? Es que la bilis va a servir va a ayudar o no garantiza, mejor le voy a poner más como ayuda, así se me ha ido la palabra ahorita, pero ayuda en la digestión y absorción de las grasas, ¿ya? Mira cómo es de interesante esto. ¿Sí? Si no hubiera bilis, las grasas no se digerirían ni absorberían. No hay. O sea, ¿qué necesita una grasa que comemos para digerirse? Necesitamos ¿qué? De la ayuda de la bilis. Y esta bilis que se secreta en el hígado, más las lipasas, ¿sí? Las lipasas es las que van a promover la digestión de las grasas. Entonces, no sirve solo la lipasa, necesita de bilis, de un elemento alcalino, ¿sí? Me he olvidado darles las enzimas pancreáticas.
Las enzimas pancreáticas, aunque les voy a dar más adelante porque es necesario en lo que es la absorción y la absorción de los alimentos se puede dar, les voy a dar después, no hay problema. Pero ahí está la tripsina, ¿cómo es? La tripsina, la quimotripsina, o sea, son sus precursores, ya la carboxipolipeptidasa, la enastasa, después les voy a dar, no se preocupen, pero proteasas, amilasas y lipasas. De las lipasas son la colesterol esterasa y la fosfolipasa. No se preocupen que en el siguiente capítulo esté igual. Ya, ¿para qué sirve toda la bilis? Ayuda en la digestión y absorción de las grasas, pero con ayuda de quién? De las lipasas. Sin lipasas, perdón, sin bilis, solo lipasa, no se absorbe nada, para nada. No se absorbe. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál es la importancia clínica de esto? Y la importancia de que se produzca bilis. No solo está referido a las cosas graves que les he mencionado, hay más graves todavía. ¿Ya? El paciente que tiene hepatitis. ¿Alguien de ustedes ha tenido hepatitis? ¿No? Que bien. No quiere tener hepatitis, imposible. ¿Sí? Por ejemplo, el paciente que tiene hepatitis no produce bilis. Estoy hablando de la hepatitis A, de las hepatitis agudas. No produce bilis. Entonces, ¿qué pasa? La bilis, en primer lugar, es la encargada de colorear las heces fecales y le da color a las heces, aparte de todos esos elementos, y ese color característico. ¿Qué pasa? Las heces son blancas. Entonces, estas heces blancas son como el yeso que el paciente detecta. ¿Alguien sabe esto? ¿Cuál es su nombre? No les han dado todavía, no han debido hablar todavía de esto, ¿sí? Entonces, ¿qué se llama? Les sabe el doctor, quizás les sabe comentar. ¿Sí? ¿Qué se llama? A ver, las heces de color blanco o color del yeso. A ver, por favor, a ver un poquito, si pueden incluso hasta investigar para que no sea muy bla 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 de mí. ¿Qué se llama? ¿Sí? ¿Qué es? A ver, investiguen. Ese es de color blanco, cuando no hay bilis. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando no se secreta la bilis? No se digiere o sea, no se absorben ni se digieren las grasas. Entonces, ¿qué? Acolio, sí, ¿no? Entonces, el paciente tiene ¿qué? Acolio, ¿sí? Para eso sería bueno que utilicen sus cerebros cuando les pregunten esos datos revisados. ¿Qué ha preguntado el doctor? ¿Qué es lo que no está así? Y el paciente, por ejemplo, va a tener dificultad en digerir las grasas. ¿Sí? ¿Saben cómo se ve sus heces fecales de este paciente? ¿Sí? Les voy a hacer la relación más grotesca que hay, pero siempre se hace esa relación. ¿Alguna vez han visto la sopa medio fría? Con sus grasitas encima. ¿Sí? Así son sus heces fecales de las señoras. Así la grasita encima, porque no se absorbe. Gracias. Bien. Vamos a dejar ahí. Quedamos en las heces blancas. Ya me ha dado hambre de hablar de sopa.